Cuando tenemos un valor desconocido, es decir, una variable, lo que suele venir acompañado con el mismo es una ecuación. Por ejemplo acá, 5 más x es igual a 9. No sé cuánto vale x, pero 5 más esa x que no sé cuánto vale me tiene que dar 9. Con lo cual yo puedo conocer el resultado. En este caso no hay otra forma de que x sea algo que no sea 4. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando tengo dos variables? Por ejemplo, algo como esto. X puede ser cualquier letra. Voy a usar x y y en este video. X más y es igual a 10, por ejemplo. Es decir, ¿qué valor tiene x? ¿Cuánto vale y? X más y es igual a 10. Dos números que sumados me den 10. Pueden ser 5, porque 5 más 5 es 10. X y y pueden valer 5. Pero también puede ser 6 y 4. Puede ser 3 y 7. Puede ser 2 y 8. Puede ser un medio y 9 enteros de un medio, por ejemplo. Puede ser menos 80 y 90. ¿Qué estoy diciendo? Que existen infinitos resultados. Es una ecuación indeterminada, porque x y y pueden tomar cualquier valor. Entonces, lo que necesito es otra condición. Si es que yo quiero que x y y tengan un único valor, lo que necesito es otra condición que también deban cumplir. Por ejemplo, x menos y igual a 0. ¿Sí? Aparte de que deben cumplir esta ecuación de acá, tienen que cumplir esta. Porque claro, si fuesen 7 y 3, cumplen la primera, pero ya no cumplen la segunda, porque 7 menos 3 no es 0. Entonces, en este caso, la única respuesta posible es que x valga 5 y y valga 5 también. Esos son los valores. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que yo nunca puedo tener más variables que ecuaciones, porque si pasa eso, tengo una ecuación indeterminada. Tengo que tener la misma cantidad de variables que de ecuaciones. Bueno, podría tener más ecuaciones que variables, pero en general, tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Y cuando tengo más de una ecuación, lo que se forma es un sistema de ecuaciones. Es decir, aquí se formó un sistema de ecuaciones. 2 por 2 en este caso. ¿Por qué 2 por 2? Porque tengo dos variables y dos ecuaciones. Puede ser 3 por 3, puede ser mucho más. En este caso nos vamos a enfocar en sistemas de ecuaciones 2 por 2. ¿Y cómo puedo resolver? Porque este es bastante sencillo en realidad. Se puede resolver mentalmente y todo, pero puede ser complejo. ¿Cómo lo resuelvo? Evidentemente es un requisito saber resolver ecuaciones de primer grado, ¿ok? Bueno, estas también son de primer grado. El valor más grande que toman las variables es, o sea, el exponente más grande de cada variable es 1. Todavía no vamos a ver cuadráticas. Pero ¿qué estaba diciendo? Tenemos que saber resolver ecuaciones lineales de primer grado de una sola incógnita, ¿sí? Para poder resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, hay 5 métodos, hay más, pero en los libros de álgebra y todo se encuentran 5 métodos principales que vamos a explicar de manera superficial en qué consiste cada uno con un ejemplo. Estos métodos son los de sustitución, igualación, eliminación, método gráfico y método por determinantes. Entonces, esos son los 5 métodos que estaré explicando en este video. Vamos a empezar. El método de sustitución consiste en dejar una variable en función de la otra, ¿sí? Tomo cualquiera de las ecuaciones y lo que hago es dejar una variable solita y que esté en función de la otra. Entonces, como eso es una igualdad, yo puedo en cualquiera de las ecuaciones tomar esa variable y escribirlo en función de la otra. Y de esa forma obtengo una ecuación que está en función de una sola variable. Y si está en función de una sola variable, puedo encontrar cuánto vale esa variable. Y si obtengo el valor de esa variable y lo reemplazo, ya tengo un valor numérico en una ecuación, en la que sea, tengo igual una ecuación en función de una sola variable en la otra. Y de esa forma puedo encontrar los dos valores. Este método es bastante sencillo. Es el primero, bueno, quise empezar por este porque es bastante chévere. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo aquí. Ecuación 1, ecuación 2, ¿sí? Tengo dos variables, tengo dos ecuaciones, ¿ok? Es un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Cómo puedo encontrar el valor de x y el valor de y ocupando el método de sustitución? Ok, razonemos un poco. Quiero dejar una variable en función de la otra.
¿Qué se me hace fácil aquí? Bueno, voy a dejar en función de x, o sea, voy a despejar y acá abajo. ¿Cómo puedo? Ok, voy a reescribir esta segunda ecuación acá abajo. Ok, quiero dejar esto en función de una sola variable, en función de x, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo restar menos 2x en ambos miembros. Resto menos 2x acá. Y acá esto muere y me queda menos y es igual a 10 menos x, menos 2x. ¿Fue? ¿Se ve? Ahora, ¿qué puedo hacer? Acuérdense que quiero dejar la y solita para luego reemplazarla en una de las ecuaciones. Bueno, puedo multiplicar por menos 1 en ambos miembros, menos 1 acá, menos 1 acá, con lo cual esto es y esto es 2x menos 10, ¿no es cierto? 2x menos 10. ¿Fue? Entonces, ¿qué tengo acá? Esta ecuación la convertí, bueno, la despejé para que quede la y solita. Es decir, que y vale todo esto en función de x. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, ahora tomo cualquiera de las ecuaciones y en lugar de poner y, como yo sé que esto es una igualdad, que la hice bien y esto vale, en vez de escribir y, puedo escribir esta igualdad. Vamos a hacerla acá arriba, por ejemplo. Entonces, 10x. Fíjense que ahora como yo en vez de poner y voy a poner todo esto, va a quedar solo en función de x y puedo encontrar el valor de x. Tengo 10x menos 3 veces y, pero en vez de y, tengo 2x menos 10. Ahí fue, esto es igual a 44. Ahí está. Voy a hacer una distributiva acá. Sería 10x menos 6x más 30 igual a 44. ¿Qué tengo acá? ¿O qué se generó? Bueno, ya la tenía acá arriba igual, pero ¿qué tengo aquí? Una ecuación lineal de primer grado, de las que ya sabemos resolver, y que está solo en función de x. Entonces, como solo tiene una variable, solo tiene una ecuación, es como el 5 más x igual a 9. Puedo encontrar el valor de x. ¿Ok? Entonces, opero mis valores independientes con los valores de la variable. 10x menos 6x es 4x. ¿Sí? Acá resto menos 30, o sea, bueno, resto 30 en ambos lados. Y acá esto se muere y acá me queda 44 menos 30, que es igual a 14. ¿Sí? Entonces, un número multiplicado por 4 me da 14. 7 medios. ¿Ok? Pero bueno, ¿cómo llego a ese 7 medios? Puedo dividir por 4 en ambos miembros. Esto se muere y me queda x es 14 sobre 4. La mitad 7, la mitad 2, 7 medios. ¿Ok? Entonces, ahora que tengo... Ahora que tengo el valor de x, que es 7 medios, yo puedo en cualquiera de las ecuaciones, vamos a hacerla en esta porque está más fácil, puedo reemplazar el valor de x, en vez de poner x pongo 7 medios, hago lo mismo. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar solo en función de y, igual, una ecuación lineal de primer grado, y puedo despejar y, puedo encontrar el valor de y. Hagamos eso, entonces vamos acá. Ok, soy un poco desordenado, pero en realidad no... no importa, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar x por 7 medios. Entonces tengo 2 veces 7 medios menos y es igual a 10. ¿Ok? Ok, 2 por 7, 14 sobre 2, tengo 7. O sea que es 7 menos y es igual a 10. Un número al que 7 menos un número me tiene que dar 10. Menos 3. Sí, es menos 3. ¿Cómo? Bueno, resto menos 7 en ambos miembros, con lo cual esto se muere. Y acá me queda 10 menos 7, que es igual a 3. ¿Sí? Entonces, menos y es igual a 3. O sea, significa que el valor negativo, el opuesto, esto significa que el opuesto de y es 3. Si el opuesto de y es 3, ¿cuánto vale y? Sin el opuesto, menos 3. ¿Se entendió eso? Y con eso ya tengo aquí el valor de x y aquí tengo el valor de y. Y ya tengo ambos resultados. Si quieren, pueden comprobar. Para comprobar, lo que hacen es reemplazar cada variable con el valor que encontramos y debe salir una igualdad. No lo vamos a hacer porque... Bueno, a ver, hagámoslo, ¿ok? Hagámoslo. Acuérdense, x 7 medios, y menos 3. ¿Ok? Si yo reemplazo x por y por los valores que encontré, que supuestamente son los que valen, me tiene que dar una igualdad. Tiene que coincidir con el 44, por ejemplo. Entonces, a ver, 10 veces, vamos a hacer aquí la comprobación. 7 medios era x, ¿ok? Aquí voy a escribir la respuesta. La respuesta de un sistema de ecuaciones, pues es el valor de cada variable.
En este caso x era 7 medios, y era menos 3. Entonces, 10 veces 7 medios menos 3 veces menos 3 me tiene que dar 44. Esto es 35, ¿no es cierto? ¿Sí? 10 veces la mitad de 7, que es 3.5, es 35, o 10 por 7 es 70, dividido para 2 es 35, o mitad 5, mitad 1, 7 por 5, 35, lo que quieras, esto es 35. Menos 3 por menos 3 es 9, más 9, porque menos por menos es más. 35 más 9 es igual a 44. ¿Sí? Entonces, esa igualdad se cumplió. Significa que los valores son correctos. Vamos a hacerlo en la otra ecuación. Esto en realidad ya lo hicimos, pero ¿cómo era? 2 veces 7 medios, o sea 7. Ok, lo hago rápido, ¿sí? Realmente deberíamos ir reemplazando, haciendo paso por paso y lo hago rápido. Esto es un 7 porque es 2 veces 7 medios. Menos y, es decir, menos 3. ¿Cuánto vale eso? Dice que vale 10. Comprobemos, 7 veces menos por menos es más, 7 más 3 es 10. Con lo cual 10 es igual a 10 y eso es correcto, entonces los valores valen. Así funciona el método de sustitución. Vamos a ver el siguiente. En el método de igualación lo que hacemos es dejar ambas ecuaciones en función de una misma variable. Por ejemplo, x igual a tal en función de y. Y acá abajo igual, x igual a tal en función de y. Recuerdo que x es igual a x acá es igual. Ok, ahora sí. El método de igualación consiste en dejar ambas ecuaciones en función de una misma variable. O sea, tomo la primera ecuación, despejo x, por ejemplo, dejo la x solita y me queda igual a una cosa en función de y. Y la de acá hago lo mismo. Todos estamos de acuerdo con que x es igual a x. Entonces, si tengo una ecuación que vale x y tengo otra ecuación distinta que también vale x, puedo igualar ambas porque valen lo mismo. Y en ese caso que obtengo una ecuación en función de una sola variable, y en este caso. Y igual que antes, puedo encontrar el valor de esa variable y reemplazar en otra ecuación, en cualquiera en realidad, y obtengo el valor de la que me faltaba. Entonces hagamos eso. Voy a dejar ambas ecuaciones en función de y en este caso. Entonces aquí, ok, vamos a hacer la primera, que es 2x más 11y más 8 igual a 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo restar 8 en ambos lados. Es decir, resto 8 acá, y eso es menos 6, ¿no? Y este 8 de acá se muere. Entonces esto es igual a menos 6, ¿sí? Acuérdense que quiero dejar la x solita. Entonces puedo restar esta cantidad, resto 11y en ambos lados, de tal forma que 2 de x es igual a menos 6 menos 11y. ¿Estamos? Sobre 2. Sobre 2 es igual a x, ¿eh? Porque divido para 2 en ambos lados. Entonces, ok, x es igual a esto. Vamos a hacer, ahora vamos a despejar esta de acá. Entonces, x menos 2y menos 1 es igual a 11. Estamos de acuerdo que esto, x menos 2y, si yo le quito 1 es 11, significa que si no le quitara el 1 sería 12, ¿no es cierto? Entonces esto es igual a 12. Eso es lo que hago en realidad cuando hago la misma operación en ambos lados, regresarla. Muy bien, quiero dejar en función de x, entonces puedo sumar 2y en ambos lados, ¿sí? Es decir, sumo 2y acá y sumo 2y acá. Con lo cual x es igual a 12 más 2y. ¿Estamos? Sí estamos, ¿no? Ahí está. Entonces, x vale esto. Y x también vale esto. Quiere decir que esto es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Entonces, igualo. Menos 6 menos 11y sobre 2 es igual a 12 más 2y. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué tengo aquí? Una ecuación en función solo de y. Puedo encontrar el valor de y. Entonces, encontremos el valor de y. Aquí puedo multiplicar en cruz, porque acuérdense que como esto es una igualdad, digamos que numerador y numerador coinciden y denominador coinciden. Entonces puedo multiplicar en cruz porque estoy haciendo lo contrario. Entonces
Voy a multiplicar en cruz y lo voy a poner de este lado, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? 24 más 4y es igual a esto, ¿no es cierto? A menos 6 menos 11y. ¿Estamos? Y acá quiero despejar y, entonces puedo sumar 11y en ambos lados y restar 24 en ambos lados, con lo cual acá acá de este lado me quedaría 4y más 11y, que eso es igual a 15y, y de este lado me queda menos 6 menos 24, que es igual a 30. ¿Qué número multiplicado por 15 me da como resultado menos 30 menos 2? Entonces y vale menos 2. ¿Estamos? Y vale menos 2. Entonces encontramos el valor de y gracias a esa ecuación. Y si y vale menos 2, yo puedo tomar cualquiera de estas, puedo tomar las que despejé o la que fuese, y despejar x. Como se darán cuenta, aquí ya tengo igualado x, así que puedo reemplazar en una de estas. Entonces, hagamos eso. Tengo x es igual a 12 más y. No, aquí era 2y, perdón, sí. Más 2 veces menos 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Que x es igual a 12 menos 4, o sea, 8. Entonces, x vale 8 y y vale menos 2. Hagamos la comprobación rápidamente. Vamos a ver. Entonces, x vale 8. ¿Sí? Entonces, 2x, o sea, 2 veces 8, más 11 veces menos 2, más 8 es igual a menos 2. ¿Fue? Entonces, 16 menos 22 más 8 es igual a menos 2. Sí, sí, está bien, porque 16 menos 22 es menos 6, más 8 es igual a 2, porque aquí era 2. Perdón. ¿Fue? Ahí está. Ahí está. Entonces, en la primera ecuación sí sale bien. Y en la segunda, 8 menos 2 veces menos 2 menos 1 es igual a 11. Sí, porque acá tengo menos 2 por menos 2, que es un 4. O sea, sería 8 más 4, que es 12, menos 1 igual a 11, ¿ok? No voy a perder tanto tiempo con las comprobaciones. Entonces, ese es el método de igualación. Vamos a ver el siguiente. El método de eliminación, o el método, bueno, también se lo llama como método de reducción, es un método un poco difícil de entender cómo funciona, pero quizás sea el más fácil de hacer. Uno puede operar algebraicamente las ecuaciones entre variables, es decir, entre sus términos semejantes, porque digamos que se solapan, porque son igualdades, se solapa la una a la otra. Pero claro, entonces si yo puedo operar, puedo sumar entre variables y obtener una única ecuación. La idea es que al obtener esa única ecuación, al operar, quiero eliminar variables, quiero convertir a la ecuación para que me quede, para que al momento en que yo sume variables, sume en cero y pueda eliminar una variable y me quede en función de una sola. Entonces tenemos que operar inteligentemente las ecuaciones para que puedan sumar cero, para que una variable pueda sumar cero. Entonces de esa forma obtenemos una ecuación en función de una sola variable. Les voy a poner el ejemplo para que vean más o menos lo que pasa. ¿Qué había escrito yo al inicio? Al inicio escribí x más y igual a 10, x menos y igual a 0. ¿Sí? Este fue el primer sistema que escribí. Ok, fíjense lo que va a pasar acá. ¿Qué pasa si yo opero algebraicamente ambas ecuaciones? O sea, por ejemplo, opero x con x, y con y, los términos independientes entre sí. Bueno, ambas x son positivos. X más x es 2x, ¿sí? Estoy operando. ¿Y qué pasa con y menos y? Eso da 0. O sea que se murieron estas y. Y acá me queda 10 más 0, que es 10. Y me queda una ecuación sencilla en función solo de x, que puedo despejar. 2 veces, o sea, un número que multiplicado por 2 me dé 10 es 5. ¿Sí? Acuérdense que aquí x y y valían 5. Pero, ok, claro, en este momento es fácil de ver porque aquí y tienen el mismo coeficiente, pero el uno es el opuesto, por eso suman 0. Claro, en una ecuación más compleja esto no es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir a la ecuación, tengo que operarla inteligentemente para que yo pueda
hacer que la una sea una cosa y el otro sea el opuesto, para que puedan sumar cero. Aquí mismo, vamos a hacer un ejemplo aquí con esta misma ecuación. ¿Qué pasa? Aquí yo eliminé y, ¿sí? Eliminé y. Pero ¿qué pasa si quisiera, por ejemplo, eliminar x para que me quede en función de y? ¿Qué necesito? Necesito hacer que x y, bueno, que estos términos de x y este término de x sumen 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? X y x no suman 0. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer que uno sea negativo, este de acá abajo, por ejemplo, o el de arriba, porque menos x más x da 0. Entonces, ¿cómo puedo hacer que sea negativo uno de los x? Pues multiplicando por menos 1. Por ejemplo, acá o acá, porque si yo multiplico por menos 1, x por menos 1 da menos x. Entonces, por ejemplo, voy a multiplicar por menos 1 la ecuación, ¿ok? Este menos 1 que añado afecta a toda la ecuación. Y acá abajo, bueno, acá abajo no necesito multiplicar por nada porque con ese menos 1 esto va a ser menos x y esto se queda como x, suman 0. No necesito multiplicar por nada, multiplico por 1. Digo esto porque, ya vamos a hacer ejemplo, a veces necesito multiplicar en ambos lados de manera inteligente para que ambos sean lo mismo. No necesito multiplicar por lo mismo, ojo. Entonces nada, reescribo la ecuación. Aquí esta me quedó por menos 1, entonces me queda menos x. Y por menos 1 es menos y 10 por menos 1 es menos 10, ¿no es cierto? Y acá abajo multipliqué por 1. Bueno, no multipliqué por nada, me queda igual, ¿no es cierto? Y ahora, si es que yo vuelvo a operar, fíjense lo que va a pasar. Menos x más x, esto da 0, ¿no es cierto? Y acá me queda menos y, o sea, menos 2y, ¿no es cierto? Eso es igual a menos 10 más 0, o sea, menos 10. ¿Qué número multiplicado por menos 2 me da como resultado menos 10? 5, con lo cual y vale 5, ¿no es cierto? Ajá, entonces bueno, como saben, si obtenemos el valor de una variable ya podemos encontrar la otra. En realidad en el método de eliminación se vuelve a multiplicar por otra cosa con tal de encontrar x, ¿no? Se puede hacer así. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Para que vean que, claro, en este caso era simple, solamente tuve que multiplicar por menos 1 para cambiar el signo. Y de esa forma, pues, ya se pueden sumar 0. Entonces, ahora voy a escribir un ejemplo para ver qué pasa cuando tengo que multiplicar ambas ecuaciones, que en realidad es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero vamos a hacerlo. Entonces voy a escribir un sistema de ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo ahora, ¿sí? Para ver qué pasa cuando tuviera que multiplicar ambas ecuaciones. Entonces voy a poner... vamos a poner 2x más 4y menos 2. Eso es igual a 10. Ok, me estoy inventando un sistema. Déjenme pensar. Aquí abajo voy a poner menos x. Ok. Menos x más 3y. Más 3y más 3. Eso es 2. Sí, ok, ya. Ok, no me hagan caso. Inventé un sistema de ecuaciones ahorita. Bien, vamos a aplicar el método de eliminación. ¿Qué puedo eliminar aquí? Bueno, puedo eliminar cualquier variable. Si yo quisiera eliminar x, por ejemplo, quiero eliminar x, digamos que quiero eliminar x. ¿Cómo puedo hacer que esto y esto sumen 0? Bueno, aquí puedo multiplicar por 2 y acá por nada. ¿Por qué? Porque si yo acá multiplico, o sea, dejo este 2x y acá multiplico por 2, me va a quedar menos x por 2, que es menos 2x. 2x menos 2x da 0. Ok, pero no, entonces no vamos a eliminar y. En este caso lo más fácil es, perdón, no vamos a eliminar x. En este caso lo más fácil es eliminar x, pero vamos a eliminar y. ¿Cómo puedo eliminar y? O sea, quiero que este y sumen 0. ¿Cómo puedo multiplicar? Aquí hay que pensar un poco, luego con la práctica se van a dar cuenta que existen ciertos patrones, como que a veces, o en la mayoría de los casos, tengo que multiplicar por este acá y por este acá con uno de los dos cambiado de signos y ambos son de signos iguales, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y en este caso pasa. Entonces, fíjense que yo voy a multiplicar por 3 acá, multiplico por 3 acá y acá abajo voy a multiplicar por menos 4. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a obtener acá un 12y y acá voy a obtener un menos 12y.
entonces van a sumar 0. Entonces hagamos eso, vamos a operar. Entonces este 3 afecta a toda esta ecuación. Okay, reescribo el nuevo sistema que tengo un nuevo sistema, que es con esos factores de crecimiento que añadí. Entonces aquí tendría 6x más 12y menos 6 igual a 30, ¿no es cierto? Y acá abajo, ¿qué tengo? Acá abajo tendría 4x, ¿ok? Menos 12y, menos 12, y esto suma menos 8, ¿fue? Y ahora opero algebraicamente variables con variables. Opero los términos semejantes, porque se van a dar cuenta que aquí y se va a morir. 6x más 4x es 10x. 12y menos 12y, esto se muere. Menos 6 menos 12, eso es menos 18. Y 30 menos 8, 22. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, puedo sumar 18 en ambos miembros. Ya tengo aquí mi ecuación solo en función de x. Puedo encontrar el valor de x. Puedo sumar 18 en ambos miembros, con lo cual acá me queda menos 18 más 18, 0. Y acá me queda 22 más 18. Eso da como resultado 40. Entonces 10x es 40. ¿Sí? Un número que multiplicado por 10 me dé 40 es 4. Con lo cual x vale 4. ¿Sí? Lo escribo acá. ¿Ok? Lo escribo acá. Entonces nada, eso vale x. Y si quisiera encontrar y, pues bueno, se dan cuenta que, claro, puedo reemplazar ese 4 acá, por ejemplo, y ya puedo encontrar y. Generalmente lo que se hace para quedarse en el método de eliminación es volver a hacer lo mismo. Es decir, ahora multiplico por otra cosa, de tal forma que pueda eliminar en este caso x y poder despejar y. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo multiplicar por 1 y 2 para eliminar x, como ya lo había dicho. Entonces reescribo mi sistema y de este lado, ¿qué tengo? Bueno, aquí no multipliqué por nada, me queda 2x más 4y menos 2 igual a 10. Y de este lado me queda menos 2x más 6y más 6 más 6. Eso es igual a 4, ¿no es cierto? ¿Estamos? Opero, esto se muere. 4y más 6y es 10y. Menos 2 más 6 es igual a 4. Y 10 más 4 es igual a 14. Entonces, resto 4 en ambos miembros, me quedaría 10y es igual a 10. El número multiplicado por 10 me da 10, 1. Con lo cual y vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada, podemos hacer la comprobación. Lo voy a hacer rápido yo, ¿no? Repito, tenemos que ir reemplazando y todo ahí bien bonito. Yo voy a hacerlo rápido. Entonces, comprobamos acá, por ejemplo. 2 veces 4, 2 por 4, más estos 4, bueno, 4 por 1, menos 2 es igual a 10. Entonces, sumo 2 en ambos lados. Esto me tiene que dar igual a 12. O sea, 2 por 4 más 4 es igual a 12. 8 más 4 es igual a 12. Entonces, ese es el valor de x y de y respectivamente que cumplen. Y lo mismo acá abajo. Lo mismo acá abajo. El opuesto de x, o sea, menos 4, más 3 veces 1, que es 3, más 3, me tiene que dar igual a 2. Sí, porque 3 más 3 es 6, menos 4 más 6 es igual a 2. Entonces, está bien. Ese es el método de eliminación. Este método requiere mucha práctica, pero una vez que se domina quizás sea el más fácil. Vamos a ver el siguiente método. No es muy común utilizar el método gráfico, sobre todo cuando se tiene valores muy grandes, pero es un método muy bonito, de verdad. ¿Qué es lo que hacemos en el método gráfico? Lo que vamos a hacer es pensar a las ecuaciones como funciones, es decir, algo que depende de otra cosa. En este caso, una variable que depende de otra. De esta forma obtenemos una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, lo que hacemos es despejar y dejar cada ecuación en función de una sola variable. Lo que venimos haciendo, pero ahora vamos a graficarlo, es decir, vamos a analizar en el plano real cómo va cambiando la variable dependiente, la variable de salida que dejemos, en función de cómo va tomando valores la variable independiente. Entonces, vamos a tomar cada ecuación y vamos a
despejar. En este caso, ya porque coincide, voy a despejar y, voy a dejar en función de x, aunque en realidad eso es arbitrario. Bueno, ya explicaré esto, ¿no? El caso, vamos a despejar las ecuaciones y dejar en función de y, o sea, en función de x, perdón, en este caso, puede ser al revés. Entonces, nada, por ejemplo, la primera, vamos a escribirla, 3x menos y igual a 3. Quiero dejar la y solita, porque esa es mi variable dependiente, mi variable de salida. Entonces aquí puedo restar menos 3x en ambos lados, y menos y es igual a 3 menos 3x, ¿no es cierto? Ahí fue. Entonces, como quiero la y solita, multiplico por menos 1 en ambos lados, multiplico por 1 acá y por 1 acá, y me queda y es igual a 3x menos 3, ¿no es cierto? Ahí está. Y esta es mi primera función. Esta es mi primera función. ¿Sí? Vamos a hacer la otra. ¿Cuál es la otra? Esta de acá. Vamos a dejar igual en función de x. ¿Sí? Entonces, nada, despejo. A ver, la voy a pasar acá. Estamos de acuerdo con que este menos 9, sumo 9 en ambos lados, para que este menos 9 se muera. Y de este lado tengo menos 4 más 9. O sea, 5, ¿no es cierto? O sea que esto es igual a 5. ¿Ok? Lo hago más directo. Bien, resto menos 10x en ambos miembros, menos 5y es igual a 5 menos 10x. ¿No es cierto? 5 menos 10x. Entonces puedo dividir ambos miembros por menos 5 para dejar la y solita y me queda así. ¿No es cierto? Y esta es mi segunda función. Bueno, aquí puedo distribuir el denominador. Vamos a hacerlo. Distribuyo el denominador a ambos lados, es decir, 5 me queda entre menos 5, esto es menos 1 y menos 10 entre menos 5, menos 10x entre menos 5, eso es 2x, ¿no es cierto? Ok, esta es mi segunda función, la voy a escribir como 2x menos 1. Ahí está, esta es mi segunda función. ¿Okay? Voy a borrar esto, voy a escribir esta acá arriba. Entonces, lo único que hice fue despejar, dejar en función de y. Pero ahora, esto que es una función, esta es una función y esta es una función, significa que a medida que vaya cambiando x va cambiando y puedo analizar gráficamente. Entonces voy a tener dos gráficas, dos rectas, porque son funciones de primer grado, son funciones lineales. Entonces, como voy a tener dos rectas, estas rectas obligatoriamente se van a tener que cruzar en un punto. Y ese punto es el resultado de x y y respectivamente, porque es un punto. Ok, entonces vamos a graficarla. Aquí pueden hacer tabla de valores, bueno, lo que quieran en realidad. Yo voy a hacerlo por encima, ¿no? Hacen su tabla de valores, van graficando los puntos y, claro, en este caso como son funciones lineales, solamente tengo que graficar dos puntos y uno las rectas, pero tengo que aclarar que no es porque se unan los puntos, ¿ok? En realidad la recta surge de que si tú vas evaluando x en los infinitos, porque aquí hay infinitas x, ¿no? En solo ese segmento, si fuera un segmento, pero en realidad es una recta. Pero si tú graficas las infinitas x, vas a tener infinitos puntos que, por definición, son una recta, ¿sí? En este caso, claro, siempre va a coincidir que si tomo dos puntos y los uno, va a ser igual a esa misma recta. Pero entonces, solo voy a graficar dos puntos, pero no es porque se unan los puntos, ¿ok? Ese es el concepto de graficar funciones. Bueno, no me voy a meter tanto en eso. Entonces voy a hacer con la tiza verde, no sé si es que se identifique, o sea, si es que se diferencie el verde del blanco, yo lo veo bien. Esta función, como voy a graficar esta función, esta va a ser mi recta, una de mis rectas, recta 1. Y voy a graficar con, no sé si tengo otro color, ok, con el rosa, voy a graficar esta de acá, esta va a ser mi segunda recta, ok. Entonces procedo a graficar. Voy a graficar la primera función. Ok, ¿qué le pasa a y cuando x generalmente se suele igualar con 0 y con 1? Porque son como valores notables. Pero pues estoy graficando una función. Puedo ponerle a x los valores que me gusten. ¿Qué pasa con y cuando x vale 0? Tengo 3 por 0 menos 3. O sea, menos 3. Entonces, en esta función, cuando x vale 0,
es decir, cuando aquí estoy en 0, y vale menos 3, o sea acá, ¿no es cierto? ¿Fue? Acá tengo un punto. ¿Y qué pasa con y cuando x vale 1? Tengo 3 por 1 menos 3, o sea 0. Entonces, cuando x vale 1, en y vale 0. O sea, se queda acá, en la altura, digamos, en el eje y. Bueno, vamos a hacer un tercer punto, nada más para que me quede en este cuadrante, a ver qué, por si acaso yo soy bastante desprolijo para dibujar aquí, entonces hagamos un tercer punto. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Me queda 3 por 2 menos 3, o sea 3. Cuando x vale 2, esto vale 3. En realidad muchos ya sabrán que esto es una identidad por 3, con menos 3 en el eje y, porque claro, este 3x lo que significa es que a medida que el x vaya aumentando 1, y aumenta 3. ¿No es cierto? Pero en este caso, como tengo el menos 3, pues sería para abajo, ¿no? Si fuese una identidad sería una relación 1,1. Si es 3x es una relación 1,3. Y este menos 3 es el corte con y, significa que esa función 3x está desplazada desde el origen 3 veces hacia abajo, ¿no? O sea, si yo solamente graficase 3x, de ley pasa por el 0, ¿no? Pero como tengo menos 3, está desplazada. Bueno, eso no importa. Bueno, el caso es que estos tres puntos forman mi... A ver si tengo una regla. Forman esta función. O sea que esta gráfica, estos tres puntos que voy a intentar unir, si es que, a ver si es que puedo sin regla. Bueno, digamos, ¿no? Me salió bastante horrible, pero digamos, ¿no? Digamos. Entonces, esa es mi función 1. Voy a graficar mi función 2. Voy a graficar mi función 2. 2x menos 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué le pasa a y en esta función? En esta función, la voy a graficar con rosa. No sé si se identifican bien los colores, pero bueno. ¿Qué pasa en esta función cuando x vale 0? Tengo 2 por 0 menos 1, ¿no es cierto? O sea, menos 1. O sea que cuando x vale 0, en esta función, cuando x vale 0, y vale menos 1, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando x vale 1? Tengo 2 por 1 menos 1, o sea 1. Cuando x vale 1, y vale 1. O sea, tengo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí ya podría graficar la recta, pero para encontrar mejor el punto donde se cortan, que va a ser en este cuadrante, con lo cual significa que tanto x como y son positivos, voy a hacer un punto más. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Tengo 2 por 2 menos 1, o sea 3. Cuando x vale 2, y vale 3. Y en este punto, bueno, voy a graficar la recta. A ver si es que... A ver, voy a intentar hacerlo sin regla. Bueno, bastante horrible. Yo hice la recta muy gruesa, pero claro, tienen que entender que solamente se cortan en un punto. Este punto es el que me interesa. Ese punto es el que me interesa. Porque este punto es el punto que tienen en común ambas funciones. Entonces, en base a este punto puedo encontrar los resultados de x y y que cumplen esa igualdad. ¿Sí? Este punto es mi igualdad. Entonces, este punto, ¿qué valor de abscisa tiene? La abscisa es la proyección en el eje X, o sea, este punto, ¿no? Este punto que se llama P es un par ordenado que tiene abscisa y ordenada. La abscisa es esta proyección 2, ¿sí? Entonces es el punto 2. ¿Y qué valor de ordenada tiene? Tiene valor de ordenada igual a esta proyección. Bueno, aquí me salió mal, pero es acá, ¿ok? El punto 3. Entonces, como esto es un par ordenado, que tiene x y y, por definición así, significa que ese es mi punto de interés, con lo cual x vale 2 y y vale 3. Y de esa forma obtengo mis valores para x y y. Y aquí puedo hacer la comprobación. Hay que aclarar una cosa, ¿ok? Aquí no estoy diciendo que este eje x sea igual a la variable x, ni el eje y sea igual a la variable y. En este caso coinciden porque estas son variables, pero x y y es el nombre de los ejes, ¿ok? La razón es que si yo dejo esto como funciones, como función, la variable que yo deje solita es la variable dependiente, que depende de los valores que tome la función, que tome la variable en la cual dejé la función de la ecuación. O sea que si yo, por ejemplo, si yo tuviese en lugar de x y y en mi sistema, tuviese a y b, y despejo dejando a tal cosa en función de b, este eje sería b, porque es mi eje de entrada. Voy cambiando los valores de ahí para analizar cómo se mueve la gráfica. Y lo mismo pasase si fuese al revés, si tuviese a y b y dejase b,
y tal cosa en función de A, esto sería A y esto sería B, ¿ok? No se vayan a confundir con eso, no es X y Y porque esas sean las variables. Yo pude haber dejado en función de X tal cosa en y los valores que vaya tomando Y son los valores que toma este eje de acá. Y X sería acá, pero es X y Y porque por definición el plano, así se llaman los ejes. Ok, entonces bueno. Entonces vamos a hacer la comprobación nada más. Vamos a hacer la comprobación. X valía 3, X valía 2, X valía 2 y Y valía 3, ¿no es cierto? Entonces, 3 veces 2, 3 por 2, menos 3 es igual a 3. O sea, 6 menos 3 es igual a 3. Sí, 3 es igual a 3, es correcto. Vamos a verificar en la segunda ecuación, que sería 10 por 2 menos 5y menos, menos 9 es igual a menos 4, ¿no es cierto? Entonces, aquí puse y, pero aquí es 3. Entonces, 20 menos 15, eso es 5, menos 9 igual a menos 4, ¿ok? Hago la comprobación así bastante escueta porque bueno, todos sabemos reemplazar valores y operar los números, ¿ok? No me voy a demorar mucho en eso. Entonces nada, este es el método gráfico, es un método bastante bonito, no se lo suele usar mucho, pero pues bueno, si quieres analizar las gráficas de cada ecuación, tienes que saber que el punto es bastante común que al momento de estudiar sistemas de ecuaciones aún no hayamos estudiado álgebra lineal. De hecho, sistema de ecuaciones es un tema de álgebra elemental. Entonces no es algo común, es lo normal de hecho. Pero digo esto porque como aún no hemos estudiado álgebra lineal, aún no entendemos lo que es una matriz. Sin embargo, si es que ya lo conocemos, debemos saber que las matrices son aplicables a cualquier sistema, como un sistema de ecuaciones. En álgebra lineal me gustaría explicar qué es una matriz y con definición y todo. No lo voy a hacer por el tiempo, pero lo que debemos saber es que cuando tenemos una matriz 2 por 2, por ejemplo, definimos el determinante, que se calcula, o bueno, este determinante es algebraicamente es una diferencia entre esta columna, el producto de esta columna y el producto de acá, esta diagonal, perdón. O sea, digamos que estos elementos son números. Este por este me da A menos el resultado de este por este, digamos que me da B. Eso es el determinante, o sea, este por este menos este por este. Eso es el determinante en general. Entonces, como las matrices son aplicables a cualquier sistema, una matriz que se ve, un sistema de ecuaciones que tiene, voy a escribirlo de forma general, digamos así. Ok, lo escribo con letras porque lo escribo de forma general, ¿va? Ok, entonces A, B, C, D son los coeficientes de las variables, X y Y son las variables, M y N son los términos independientes, ok, lo escribo así para diferenciar. Entonces, bueno, claro, si es que muchas veces tenemos términos independientes antes del igual, siempre tenemos que igualarlos, ¿no? SM y SN son todo término independiente, operado de este lado, ¿ok? Lo escribo así de forma general, y claro, aquí puede ser más o menos, lo escribo de forma general más, pero puede ser menos también. Ok, cuando tenemos un sistema de ecuaciones así, nosotros podemos pensarlo como una matriz. ¿Qué matriz? Esta, ABCD. Entonces podemos empezar a definir matrices que parten de la misma y cada uno tiene su determinante. En primer lugar tenemos el determinante general, que se suele escribir con este símbolo delta. Y este determinante está dado por estas cuatro, o sea, los coeficientes, sin tomar en cuenta los valores independientes. Entonces, tengo este determinante general está dado por una matriz en la cual participan estos cuatro elementos, en ese orden, ¿sí? En ese orden. Y si es que yo los veo como columnas, en la columna de acá siempre van los coeficientes que tienen la variable x y aquí siempre van los que tienen la variable y. Por ende, esta matriz sería así. ¿Lo ven? Bien, eso es el determinante general.
¿Cómo encuentro el determinante dada esa matriz? Pues ya lo dije, esta diagonal menos esta diagonal sería AD menos BC, ¿no es cierto? Ese es el determinante del determinante general. Ok, también definimos un determinante para X. El determinante para X, que se escribe así, está dado por una matriz en la cual intervienen los coeficientes que no tienen esa variable o los elementos que no tienen la variable X. Es decir, no intervienen A y C. Y en lugar, el sistema siempre va acá, en lugar de poner A y C, escribo los términos independientes, en lugar de poner los coeficientes con X. O sea que este sistema está dado por M, B, D, N y D. ¿Se ve? En lugar de poner los coeficientes de X, pongo los términos independientes para el determinante en X. Y para el determinante en Y, ok, ese determinante está dado por esta matriz. Es una matriz en la cual no participan los coeficientes con Y. Y en lugar de poner B y D, en este caso, que son los coeficientes de Y, pongo los términos independientes. O sea que en esa matriz participa AM, CN. ¿Ok? Así. ¿Estamos? Ese es el determinante en Y. Entonces, el determinante en X, ¿cuál sería? Sería esta diagonal menos esta diagonal. Sería M por D, o sea, dm menos bn, ¿no es cierto? Ese es el determinante en X. Y el determinante en Y, ¿cómo sería? A ver, sería an menos cm, ¿no es cierto? Ahí está. Ese es el determinante en Y. Y mediante estos determinantes, yo puedo encontrar los valores de las variables. Esos valores de las variables son un número racional, son un cociente, en realidad, ¿ok? Ese cociente está escrito de esta forma. Para X, para encontrar el valor de X, tengo que dividir el determinante en X entre el determinante general. Así, ¿ya? Y para Y, lo mismo, tengo que dividir el determinante en Y por el determinante general. Y ahí encuentro los valores de las variables. Claro, esto es un cociente, entonces tengo que operar ese cociente porque a veces puede dar un número entero, ¿no? Y si da un número fraccionario, intento simplificarlo. Entonces, claro, en este caso escrito de forma general, el valor de las variables, por ejemplo, en X sería el determinante en X, que habíamos dicho que era dm menos dm, menos bn, perdón, entre el determinante general, que era ad menos bc. Y el valor de y es el determinante en y, que habíamos dicho que era an menos cm, dividido entre el determinante general, que era ad menos bc. Ahí está. ¿Fue? ¿Qué estoy diciendo? Que x lo puedo calcular, o sea que dado un sistema que se ve así, yo puedo calcular x de esta forma, multiplicando este por este, menos este por este, dividiéndolo entre este por este, menos este por este. Sí, si cumple con las condiciones que permiten que sea una matriz, puedo ocupar este método y funciona así. ¿Okay? Aquí era AD. Bueno, ¿y qué estoy diciendo? Que yo lo puedo calcular como multiplicando este por este, menos este por este, dividido entre este por este, menos este por este. Sí. Entonces, claro, puedes hacer eso. Siempre es interesante ocupar el procedimiento definiendo las matrices. Como sea, vamos a hacer un ejemplo. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Entonces, claro, esto es de forma general. Quise explicarlo así para que se entienda cómo funciona el método. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. Ok, voy a resolver este sistema ocupando el método de determinantes. Yo no tengo tiza. Este pedacito de tiza voy a ocupar. Bueno, ¿cómo ocupo el método de determinantes? Bueno, cabe aclarar que aquí va todo término independiente. Si yo tuviera un término independiente de este lado, opero o despejo para que todo término independiente me quede acá. Entonces ahí puedo pensarlo como una matriz. Entonces voy a definir mis matrices. ¿Qué tengo en primer lugar? Una matriz que está dado por estos cuatro elementos, ¿no es cierto? Ese es mi determinante general. Vamos a calcular primero los determinantes de las variables.
¿Cómo defino el determinante en X? Bueno, es una matriz, dado este orden, es una matriz en la que no intervienen los coeficientes con X, o sea, no interviene 1 ni 2. En lugar de los coeficientes en X pongo los términos independientes. Sería 3 y 22. Y de este lado los coeficientes de y. Acuérdense, esta columna es x, esta columna es y, pero como este es el determinante de x, aquí no va x, sino que va a los términos independientes. Lo mismo para y. En el caso del determinante general, sí que va aquí x y y estrictamente. Ok, entonces aquí pongo los términos independientes porque no van los de x y aquí van los de y, que sería 3 y menos 2. Entonces ahora voy a calcular el determinante en x, que es esta diagonal, que es menos 6, menos este por este, que es 3 por 22, 66. Menos 6 menos 66 es menos 72. ¿Estamos? Este es mi determinante en x, menos 72. Vamos a calcular ahora el determinante en y. Vamos a ver el determinante en y. El determinante en y está dado por una matriz de esa forma, pero en lugar de poner los coeficientes de y, pongo los términos independientes. Entonces sería 1, porque aquí está un 1, 2, aquí irían los de y, pero como es el determinante en y, pongo los términos independientes, 3 y 22. Entonces el determinante en y sería este por este, 22, menos este por este, 6. 22 menos 6 es 16. El determinante en y es 16, ahí está. ¿Okay? Ese es mi determinante en y. Vamos a ver el determinante general, lo voy a hacer acá arriba. El determinante general sí está dado por esta columna en X y esta columna en Y, la matriz. Y de esa forma encuentro el determinante. Entonces, esa matriz es así. 1, 3, 2 y menos 2, ¿no es cierto? 1, 3, 2 y menos 2. Entonces, este determinante es igual a este por este, menos 2, menos 2 por 3, que es 6. Entonces, el determinante general es menos 2 menos 6, que es menos 8. Y este es mi determinante general. Y con esos tres determinantes yo ya puedo encontrar el valor de las variables. ¿Cuál es el valor de la variable x? El valor de la variable x es el determinante en x dividido entre el determinante general. Por ende, el determinante en x, ¿cuál sería? Menos 72. Y el determinante general, ¿cuál era? Menos 8. Menos 72 dividido entre menos 8, eso es igual a 9. Positivo, porque 9 por menos 8 es menos 72. Entonces aquí encontré el valor de x. Y para encontrar el valor de y, hago lo mismo. ¿Ok? Para encontrar el valor de y, hago lo mismo. Es el determinante en y entre el determinante general. El determinante en y es 16 y el determinante general es menos 8. Menos 16 entre menos 8 es menos 2. Y tengo el valor de y, menos 2. Y con eso encontré el valor de las variables. Y si quieren ahora podemos hacer una comprobación. X es 9, perdón, y y es menos 2. Entonces, no dije esto en el video, pero lo digo ahora. Cuando los valores de cada variable son uno un entero y el otro una fracción, eso es porque, por ejemplo, en el caso del entero, el determinante de esa variable entre el determinante general es una división exacta. Por ende sale un número entero. Y en el caso de la fracción es porque la división entre el determinante de esa variable y el determinante general no es una división exacta. Se pudo simplificar o no, pero no es un número entero, por ende es una fracción. Entonces hagamos la comprobación. Ok, lo voy a hacer con rosado porque el resto de tizas están enanísimas. A ver, x era 9, ok, aquí está mi resultado. X vale 9 y y vale menos 2. Ok, ahí está. Entonces vamos a reemplazar, sería 9 más 3 por menos 2. Esto es igual a 3. O sea, es 9. 3 por menos 2 es 6. 9 más menos 6 es, o sea, es la suma con el inverso, entonces es la resta. 9 menos 6 es igual a 3. Ahí estamos, ¿no? 3 es igual a 3. Y de este lado, 2 por 9
menos 2 veces menos 2 es igual a 22. Sí, 18 menos 2 por menos 2 es 4. ¿Mm? O si quieren, veanlo así: 2 por menos 2 es menos 4. 18 menos menos 4 es una suma. 18 más 4 es 22. ¿Estamos? Entonces, esto es correcto. Y ese es el método por determinantes. Es un método bastante ok, ¿sí? Si no te gusta andar haciendo ecuaciones ni nada, pues puedes ocupar este, aunque es bastante largo en realidad, pero también funciona igual que el resto. Ok, ya para terminar les voy a explicar lo que voy a hacer. Voy a inventarme un sistema de ecuaciones, un ejercicio, y voy a resolverlo por los 5 métodos que expliqué hoy. Y para que vean que me los voy a inventar, me conseguí un dado, bueno, unos dados, bien tremendo dado que me armé, y una moneda. Bueno, primero les explico lo que quería hacer. Quería lanzar los dados para sacar los números y luego lanzaba la moneda, y si salía cara, sumaba ambos números. Por ejemplo, salía, a ver, en este dado tengo del 1 al 6 y en este del 7 al 11 y un 0. Entonces, por ejemplo, si salía 5 y 10, si salía cara, sumaba, o sea, sería un 15, pero si salía cruz, eh, unía ambos números, los juntaba, considerando el número más bajo que podían formar, o sea, 105. Pero iba a salir un shampoo tremendo, iban a salir números muy grandes y me hubiera demorado mucho en hacer los cálculos porque no iba a usar calculadora. De hecho, no la voy a usar. Está baneada la calculadora de aquí. Vamos a ponerla aquí. Todo el tiempo va a estar ahí. Ok. Y bueno, como iban a salir números muy grandes y la pizarra no es muy grande, si la pizarra fuera más grande lo haría, pero la pizarra es pequeña, como pueden ver. Entonces lo que voy a hacer en lugar de eso es lanzar ambos dados y, digamos, sale un 4 y un 8. Si es que sale cara, o sea, luego lanzo la moneda, si sale cara, sumo ambos números. No, perdón, si sale cruz, sumo ambos números, o sea, sería un 12. Y si sale cara, pues solamente me quedo con el número más grande. Y ya. Y con la moneda también vamos a decidir el signo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer mi sistema 2×2. Entonces empezamos con el primer número. Vamos a hacer de la forma general, ¿no? 1, 2, pack. ¿Qué número salió? 5 y 0. Que este es un 0 porque había puesto hasta el 12, pero me di cuenta de que faltaba un 0. Entonces, en vez del 12 está un 0. Bien, es 5 y 0. Bueno, si sale 0, entonces ahí sí pues da lo mismo, ¿no? Pero bueno, si sale cara sería un 5. Y si sale cruz sería pues un 5 igual. Porque se suman pero de 0. Entonces, ok, ahí está, salió cruz, es un 5. Vamos a poner un 5. 5x, bueno, vamos a usar A y B. Vamos a usar A y B, sería 5A. Ahora vamos a decidir el signo. Si sale cruz es positivo, si sale, o sea, si sale cara es positivo, si sale cruz, resto. Salió negativo. Ok, vamos con el siguiente para B. Lanzo este. Ahí está. Salió 4 y 8. Si sale cara sería un 8 y si sale cruz sería un 12. Salió cruz. Qué huevada. Salió cruz sería un 12. 12B. Ok, igual. Vamos a elegir el signo del término independiente ese. Ok, más, entonces es positivo. Eso salió cara. ¿Qué número es? Ok, salió un 4 y un 10. Si sale cara sería un 10 y si sale cruz es un 14. Y salió cara, entonces es un 10. Ahí está. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente. El primero vamos a ponerlo siempre positivo, ¿ok? Y aquí vamos a poner un término independiente antes del igual y después del igual un término de A, ¿no? Para operar un poco. Entonces, a ver, el número sería, ahí está, 9 y 5. Ok, si sale cara sería un 9. Y si sale cruz sería un 14. Salió cruz, es 14A. 14A, vamos a elegir el signo. Ok, así, menos otra vez.
Aquí vamos a poner B. Taca, taca. Ok, 2 y 8. Salió cruz, entonces es un 10. 10B igual a... No, aquí vamos a poner un término independiente antes del igual. Vamos a elegir el signo. Ok, salió cara, entonces es positivo. Aquí un término independiente, vamos a poner puku, puku. Salió 7 y 3. Uy. Y como salió cruz, se suman, es un 10, o sea, puro 10. Igual a... Aquí vamos a poner un término de A, ok. Con esto ya acabamos. El signo. El signo de ese término es positivo, es un 12, o sea, un 10 y un 2. Y con esto terminamos. Se suman 12. Ok, 12A. Listo, vamos a... Ese es el sistema que voy a resolver, ¿está? Vamos a resolverlo, nada más. Entonces, bueno, solo quería poner esto para variar un poco, pero igual esto sería menos 12A, entonces hay acá 2A, ¿no es cierto? Entonces, esto muere. Y esto sería menos 10, ¿no es cierto? Y ahí está, bueno. Perdón. Ahora sí, vamos, ahí estamos. Ya, vamos a resolver esa cosa. Entonces, bien, vamos a empezar con el método de sustitución. ¿Qué puedo hacer en sustitución? Está bastante fácil de hacer por ejemplo. Vamos a dejar esta ecuación de abajo en función de b. Entonces 2a sería igual a 10 más 10b, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Despejar ya no debería ser problema, sobre 2 igual a. Ok, estoy así, entonces puedo distribuir el denominador y me quedaría 5 de este lado y aquí me queda más 2b. ¿Estamos? 2b más 5 es igual a. Entonces ahora vengo acá y pongo, en lugar de a, pongo 5 más 2b y dejo en función de b. Entonces sería 5, 2b más 5 menos 12b igual a 10. Aquí hago una distributiva. 10b más 25 menos 12b es igual a 10. Entonces menos 2b, porque opero las b, porque son términos semejantes, será igual a 10 menos 25, que es menos 15, ¿no es cierto? Con lo cual b sería igual a 15 medios, ¿no es cierto? Porque multiplico por menos 1 en ambos miembros también. Ok, entonces esto sería 2b igual a 15, b es igual a 15 medios, ok. Espero estar haciendo bien. Entonces, como b es igual a 15 medios, puedo venir acá, por ejemplo, y poner 2a menos 10 por 15 medios es igual a 10. Ok, taca taca sería 5 por 15, que es 75. 2a menos 75 es igual a 10. Sumo 75 en ambos miembros para que este 75 se vaya. Y acá me queda 85. Entonces a es 85 sobre 2. Ok, si es que no hice mal algo, debe salir bien. Entonces, vamos a ver si, y bueno, voy a dejar eso ahí. A es 85 sobre 2. Ok, espero no hacerlo mal porque ahí está. Ahí están los valores. Vamos a comprobar. Acá, por ejemplo, 2, aquí sería 85, ¿estamos de acuerdo? Porque es 2 veces 85 medios. Entonces sería 85 acá. 85 menos 10 veces, que dijimos que era 75, efectivamente es igual a 10. ¿Estamos? 10 es igual a 10. Ok, lo hago rápido, ¿sí? Como mi pizarra es bien pequeña, no puedo andar reemplazando y así. Y ya vamos a reemplazar acá 5a, que sería 5 por 85 sobre 2. 85 por 5 es 425, ¿no es cierto? Entonces 425 sobre 2 menos 12 veces b, que sería 12 o sea, sería 6 por 15, ¿no es cierto? Porque es la mitad de la mitad. 6 por 15 es 90, entonces 90 es igual a 10. Aquí este 90 lo voy a multiplicar por 2 medios, que es un 1, entonces no afecta.
¿Por qué? Porque si hago eso, voy a tener 425 sobre 2 menos, aquí opero, sería 180 sobre 2. Y eso ya no me salió. Pero bueno, lo que estaba diciendo de los dos medios es que para tener el mismo denominador y poder operar solo los numeradores, pero algo hice mal. Vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer de nuevo. A ver, 5A, o sea, sería 5 por 85, que es 425 sobre 2. Eso está bien. 425 sobre 2. Menos, vamos a copiar, a ver, 12 veces esto. Esto es 90. Menos 90, que es 180 sobre 2. ¿Qué estoy diciendo mal? 425 menos 180 es 245. Pero acá cumple. A ver, ¿qué estoy diciendo mal? 5 por 85 según yo es 425 porque... Sí, sí, eso está bien. 425 sobre 2 es igual a 15 sobre... menos 12, 6 por 15, que eso es 90. 6 por 15 es, 6 por 15 es 90. Es igual a 10. Ok, entonces algo hice mal porque no funciona acá. Acá funciona muy bien, pero acá no.